Buenas, queridos amigos. Hoy aquí en el programa de Catungo tenemos como siempre a nuestro amigo el doctor Eduardo Arias. Y antes de entrar al tema, quería decir que Eduardo Arias y su proyecto constitucional de Cuba, del gobierno de Cuba en el exilio, está teniendo tremendo éxito y la gente se están tomando en serio este proyecto. Yo quisiera que ustedes se leyeran y escucharan las palabras del doctor Eduardo Arias para que puedan tener una idea de lo que él está planteando en su proyecto. Eduardo, hoy, como ya habíamos hablado anteriormente fuera de cámara, quería tocar contigo el tema del BRIC y la participación de Cuba en este cónclave internacional, donde ya los televidentes saben que el BRIC no es más que un proyecto para eliminar al dólar del ámbito internacional. Es decir, no quieren hacer, le están dando un nombre un poco fantasioso, eso de economías emergentes, una estupidez, porque emergente no es a China, ya China es una economía sólida. Rusia también es una economía sólida. Incluso cuando era la Unión Soviética era una economía sólida. Exacto. Desde el ángulo económico era sólida. Si hay que darle culpa a esto que está sucediendo, que no creo que pueda llegar a conclusión, pero está un poco curioso esto, Eduardo, porque resulta que ya van más de 30 naciones que se están uniendo, y está la India, está Brasil, está China, está Rusia, ahora está Bielorrusia, y hay una cantidad enorme de gente que lo que ellos quieren, no sé si sabrás un poquito más de esto que yo, no sé si es que ellos quieren cambiar la moneda o lo que quieren hacer es una triangulación entre sus economías para comercializar entre ellos y dejar al mundo al margen de su comercio. Porque esto que ellos quieren hacer ya lo hizo Estados Unidos. Nixon, el presidente era republicano, ¿verdad? Que fue el que le dio el estatus de país más favorecido a China. Por eso China llegó a donde está hoy. Claro. Es decir, como decía Lenin, ¿te acuerdas cuando Lenin decía que los capitalistas nos van a vender la soga con que nosotros los vamos a buscar? Sí, señor. Siempre he dicho que tiene mucha razón. Tenía razón. Entonces, ahora bien, ya dando un bosquejo sobre lo que es el BRIC y qué es lo que quieren hacer ellos, quisiera que me dieras tu opinión o que conversáramos entre tú y yo con respecto a qué pinta Cuba en el BRIC. Bueno, buenas a los teleaudiencia, que nosotros siempre tenemos algunas personas que se preocupan por lo que decimos, así que agradecido de estar aquí, Catungo, con tu programa, que siempre para mí compartir un programa contigo, que eres personalmente mi amigo y que además compartimos mucho de la idea, pues es una satisfacción y un honor enorme. El BRICS, para darle un poquito de información, no sé si todo el mundo lo conoce, creía que sí, pero bueno, siempre es bueno. La primera reunión que hace un grupo de países que lo querían integrar fue en el 2006, después en el 2009 hicieron una especie de cumbre o algo así, y en el 2010 lo fundan. No, lo fundan en el 14, Eduardo. ¿Lo fundaron en el 14? Bueno, ahí hay una información en el de eso que dice que fue el 10. Bueno, igual. El 14 fue donde lo fundaron, fue establecido. Bien. Y empieza BRIC, la letra inicial de los países que inicialmente lo formaron. Estaba Brasil, está Rusia, India, China y finalmente Sudáfrica. Por eso se dice BRICS. Inicialmente, de lo que he podido leer, era la creación de un grupo que hiciera presión económica al G7, que es el grupo de los países desarrollados, los 7 más desarrollados del mundo. Y acá empezaron con esta economía. Cabe destacar acá que es importante que los que nos están escuchando sepan, porque como tú dijiste, se están integrando países. En este momento, los países que tienen el 42% de la población mundial, un 30% del territorio mundial.
tienen en su haber, Peligroso. ellos es peligroso, el 23% del Producto Bruto Interno Mundial. Es un elemento importante. Y tienen el 18% de las relaciones comerciales del mundo. Nada despreciable, todo lo contrario, algo que hay que ponerle interés porque es un equipo pesado desde el punto de vista económico. Y ahora se están integrando otros países, Egipto, Irán, Arabia Saudita, Bolivia, o sea, países que tienen un poderío económico indiscutible en el mundo, y el reciente estatus, por decir de alguna manera, de país asociado, porque una cosa es país que integra plenamente el grupo, que va a aportar los elementos que ellos quieren, y entonces están los asociados. De ahí entró Bolivia, quiso Venezuela, está Cuba y Vietnam y otros países de estos que se asocian, entran con este estatus asociado, esperando que en un momento determinado ya sean miembros oficiales del grupo. Ahora, entre el 22 y el 24 se celebró, que por eso es que estamos haciendo este programa, la 16ª cumbre de estos países en reunión, y se aprueba a Cuba como un país asociado. Un grupo económico que asocia a un país que no tiene economía. Que asocia a un país que en el marco en el que se asoció hablan de democracia, hablan de equidad. Y ni democracia, ni Cuba tiene equidad, ni tiene democracia, bueno, ninguno, nada más de Brasil es uno ni tiene ninguna de estas cualidades que las presentan. O sea, es un sofismo esto, un sofismo bien disfrazado de lo que son las intenciones. Para mí, como en otras conversaciones, voy a tomarte la palabra porque lo dijiste tú, Cuba es el ángel de la izquierda. Es el elemento a proteger. El día que Cuba desaparezca como la dictadura cubana, no Cuba, la dictadura cubana, como mayor exponente político del ala izquierda de la política, pues se desmorona absolutamente todo lo que se ha podido construir por parte de ellos en cuanto a ideología marxista, ideología izquierda y comunismo en el mundo. Y por eso a Cuba, bueno, siempre con paños tibios. Cuba no tiene nada que aportar. Por ahí salieron algunos comentarios de Díaz-Canel y de Bruno, ideólogos mentirosos. Tú sabes que en ese sentido quiero acotar algo de lo que tú estás diciendo. Cuando habló Miguel Díaz-Canel, el puesto de dedo ese que tienen allí en Cuba, dijo que Cuba era un país con un potencial muy grande en lo que es humano, o sea, lo social, con un potencial muy grande en lo energético. Oye, eso, ¿qué clase de estupidez? Hablar de energético cuando... Después que hace 3 días... él lo estaba diciendo cuando Cuba... En el momento que estaba apagado el país. Exacto, son eso es unos descarados. Sí, hay que no tener vergüenza. No para decir eso. ¿Cómo tú vas a decir eso? Ahora que tú mencionaste a Cuba y dijiste que en un momento te escuché decir que a Venezuela no lo permitieron. Yo creo más bien, Eduardo, que lo de Venezuela es un problema, porque a eso hemos llegado aquí en Latinoamérica. Hemos llegado a convertir la política en una cosa personal. Sí, por supuesto que sí. Intereses personales primero. Exacto, es porque esto del chanchullo que hay entre Venezuela, Maduro y Lula, es lo que debajo de esto. Maduro diciéndole a Lula que es de la CIA, que es un asalariado de los gringos, y tú sabes que a un comunista, a un izquierdista no se le puede decir. No. Y Maduro se lo está diciendo, es decir, lo está ofendiendo. Y entonces tienen un tirijala, tú me das, yo te doy, yo te digo, no te doy. Y entonces, por eso es que, pienso yo, digo yo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, por eso es que
que Brasil se opone a la entrada de Venezuela. No porque Venezuela no pueda aportar, porque en realidad sí, vamos a ver con todo la dictadura, el totalitarismo en Venezuela, puede aportar más que Cuba. Mucho más. Estratégicamente, mucho más. Económicamente, Mucho más. Y con producción, producto oro, tiene petróleo. Mucho más. Tiene territorio, tiene todo. Venezuela es un país rico. Entonces, ¿por qué se niegan a Venezuela, a la entrada a Venezuela, y aceptan la de Cuba? Cuba es un país estratégicamente poderoso. Poderoso es la llave de la para la estrategia de la política de izquierda es poderoso. Ahora quiero que sepa que yo estaba leyendo, no sé si tú lo estabas leyendo. Yo tuve una conversación con GPT, yo no sé si yo te lo dije a ti. Me dijiste que estuviste intentando intercambiar con el GPT tu posición y lo que ellos respondieron. Ajá. ¿Cómo no? Respondieron una partida. Yo leí lo que me mandaste. Una partida de tonterías ahí. Que por eso quiero decirle que GPT es una basura. No, de verdad. Esta de GPT dice que está manipulado también. Está manipulado. Eso es inteligencia artificial. Él coge de aquí, coge el título de acá. Mentira. Yo le pregunté a GPT, Eduardo, le pregunté sobre el remolcado 30 de marzo y me dijo que fue un accidente, una bobería. Pero tú estás viendo. Y entonces le pregunté, después le dije, y esta gente que fueron al Congreso y las víctimas, y empezó con una diatriba, no, porque fueron gente que... Lo doliente, ¿qué pasa con esto? No te pero bueno, eso fue como una acotación, claro. Un comercial negativo para GPT. No, lo que quería decirte ahora bien es esto. Según estaba leyendo, Cuba está abriendo bases chinas y bases rusas en territorio cubano. Hay un ruido en ese sistema que cuando el río suena es porque trae las piedras. Y seguro que están. Eso entonces, no, pero es que dice, salió en el New York Times ayer salió en el New York Times de que China y Rusia están abriendo bases de escucha y de espionaje para el ejército, el Comando Sur de los Estados Unidos. Claro. Eso es lo que lo estaba leyendo hoy por la mañana. Entonces, lo que iba, porque estamos dándole vuelta a la noria y no terminado, porque lo que nos interesa Cuba, en nosotros en este momento es Cuba. ¿Qué tú crees? ¿Por qué Venezuela no? Que tiene más potencial que Cuba, y Cuba sí. Lo que acabas de decir es como un ejemplo de a dónde van estas organizaciones, a dónde se dirigen estas organizaciones. El disfraz económico con el elemento de base político que es apreciable, desde que te das cuenta que una gran parte de los países que van a integrar el BRICS tienen gobierno de izquierda o de tendencia izquierda o de alguna manera han estado en la izquierda mucho tiempo. Ahí están, lo pueden buscar. Bolivia, Uganda, el otro, países sudafricanos que están entre Viruta y Astilla, como decimos los cubanos, no se definen si cogen una línea o la otra. Y acuérdate que a esta altura, después de haber conocido mucho sobre la política de izquierda, yo creo que la política de izquierda es el medio para alcanzar el poder y para darle valor y alcanzar los intereses personales de aquellas personas que se involucran. Sí, como ellos mismos dijeron, el fin justifica los medios. Claro. Esto es así, por eso probablemente cualquier contradicción entre Lula y Maduro puede dar traste con una negociación fructífera como se podría lograr en el plano diplomático cuando son objetivos verdaderamente económicos. Y creo que Lula dijo que no Venezuela porque no era políticamente estable. ¿Y Cuba es estable? Exacto. Cuba nunca ha sido estable. Es una paradoja eso. Cuba tiene una inestabilidad no solamente política, en todos los órdenes. Es increíble la inestabilidad que tiene. Estuvo estable, entre comillas, mientras estuvo sostenida por la economía de Rusia, de la Unión Soviética, pero ya después toda la inestabilidad del mundo y ahora en este momento están más inestables que nunca. Por lo tanto, yo creo, y es mi opinión particular, no quiero influir, pero el BRICS es una pantalla económica para lograr un propósito político. Un propósito político a través de la fuerza económica que pueden alcanzar. Es como declararle la guerra al occidente. Porque fíjate, estamos volviendo a la Guerra Fría. No, pero no, esta vez con balas. Porque esta vez puede ser un poquito más caliente. Porque fíjate.
Fíjate qué clase es ese. El eje lo tiene Corea del Norte, lo tiene Irán, perdón, y lo tiene Rusia, esos tres países. Y China. Y China, esos cuatro países. Pero bueno, China está un poquito aparte porque ya tiene en agua caliente, tiene a Taiwán. Pero lo que te quiero decir, Rusia, Corea del Norte e Irán metido en una candela con Israel, que Israel es el protegido de Estados Unidos y el protegido del Occidente. ¿No será como una batalla entre... Se vuelve a la Guerra Fría, se vuelven a abrir los canales de lucha, de preponderancia en el mundo. No es un secreto. Por dos partes, una por el BRIC, que es económica, y otra por la militar. Y que no es un secreto, y todo el mundo lo debe saber, quieren acabar con la sociedad norteamericana. Bueno, desde adentro. Desde adentro lo estamos viviendo en este momento, lo estamos viviendo en este momento. Con el proceso eleccionario que estamos viviendo, yo no dudo que se vuelvan a robar las elecciones. Y no sé, la sociedad norteamericana, si va a permitir que por segunda vuelta le roben las elecciones y que por segunda vuelta suba un partido que prioriza los intereses políticos por encima de los intereses reales de la sociedad norteamericana, que es lo que tenía que ser un gobierno, velar por los intereses de su sociedad, de su país. Y eso no es lo que va a pasar si ganan los demócratas. Imagínate tú. Un gran déjame hacerte ya para combinar este programa del día de hoy. Quería conversar un momentico nada más para no aburrir a los televidentes. ¿Qué tú crees de los 20.000 millones que prometió la presidenta con el nombre raro ese que tiene México? No me sé. La presidenta de México es la continuidad de AMLO. Yo sé, pero es que hay un chisme, hay un chisme entre... Sí, hay 20.000 millones que dijeron que le iban a aportar. Pero puedes regalar una presidenta así o darle a otro país 20.000 millones así sin contar con el banco del país. Yo creo que un presidente de un país no debe ni puede, pero ¿qué podemos decir de la izquierda que no son más que una casta de mafiosos dinásticos y que hacen lo que le da la gana y solidario entre ellos? No, y muchas veces hablando de ese tema, y creo que no es que quepa, pero sí hay que mencionarlo, ojalá y la derecha del mundo hiciera esta expresión de solidaridad como lo hace la izquierda, porque yo no veo exactamente, mi estimado amigo Catungo, que la derecha del mundo esté apoyando los movimientos de derecha que existen en estos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, el mismo México. No hay un apoyo real de la derecha a estos movimientos de derecha que se dan en estos países. Porque acuérdate lo que hablamos al principio, que lo que le interesa a los conservadores como tal, vamos a quitarle el apellido ese de derecha, sí. A los conservadores lo que le interesa es el progreso, el dinero, la producción, el bienestar, eso es lo que le interesa. Pero como tú dijiste ahorita, que lo dijo Lenin, nosotros como sociedad conservadora parece que estamos trabajando para que cuando el paquete de dinero y de economía sólida esté listo, vengan entonces los de izquierda y se aprovechen de nuestro trabajo. Exacto, o sea, trabajar para el inglés, como decía en Cuba, trabajar para el... Porque además lo que pensamos es vender, pero tú le estás vendiendo la soga al enemigo. Chicos, yo a veces digo lo siguiente, y no quiero extenderme como tú dijiste ahorita. Y voy a hacer una analogía. Un hombre llega a un país y triunfa, crea una situación económica importante porque hay propiedad privada, porque hay libertad de comercio, porque hay una serie de leyes que le permiten crecer en ese modo. Y después este hombre, y cuando hablo de este hombre hablo de los conservadores que hacen eso que tú dices, pone la plata en el banco y se convierte en un lobo feroz para proteger su patrimonio. Y yo creo que lo que había que defender y convertirse en un lobo feroz es las políticas establecidas que te permiten llegar ahí.
Sí, estamos de acuerdo. Si tú no proteges la política, no proteger el dinero, porque lo que tú estás protegiendo es algo que ya está hecho, porque no protege la política. Sí, entonces, en esta situación en la que nos encontramos, hay montones y millones en todos los países de hombres prósperos con dinero suficiente para lograr la protección de las políticas conservadoras en este sentido, de la política de producción, de libertad, de progreso real y políticas económicas viables que protegen al individuo y su actividad económica, que es lo que hace crecer la sociedad, y no hacen lo que hacen entonces la izquierda, que basta media vez que en cualquier país salga un pueblo de izquierda y allá van todos a apoyarlo. Bueno, nosotros no contamos con para eso. Apoyarte en eso, y es que quedamos en no dilatarlo mucho. En no dilatar mucho, pero bueno, para hacer una acotación ahí sencilla, perdónenme. Pasa igual que la prensa. ¿Y la prensa? ¿Qué hace la prensa? Como hicieron en Cuba, apoyaron a la revolución cubana y después de la revolución cubana cerró la prensa. Es como... y lo siguen haciendo, ¿eh? Tú sabes que existe una cosa que se llama el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Sí, el síndrome de Estocolmo no es un síndrome médicamente reconocido. Bueno, pero hay que reconocer el síndrome de Chacumbele. ¿El Chacumbele? ¿Ese cuál es? Este que se ve el mismo, el Chacumbele, se mató el mismo. Se mató el mismo. Ese es el síndrome de Chacumbele. Nosotros a veces tenemos el síndrome de Chacumbele, nos matamos nosotros antes de que lleguen los de izquierda. Exacto, nosotros mismos. En realidad matamos. Nos matamos, Eduardo, porque la prensa está defendiendo a esos izquierdistas que lo que hacen es eliminar la prensa. Lo primero que hacen es eliminar la prensa. En cuanto alcanzan el poder, acabaron con la prensa. Lo que hizo en Nicaragua, acabaron con la prensa. Y son la prensa los que lo llevaron al poder. Porque a Cuba Fidel Castro lo llevó la prensa. La prensa. En Bohemia. La prensa. Que después, por cierto, el dueño se dio un tiro. Bueno. Sabremos algún día. Bueno, amigos televidentes, muchas gracias por su atención y en una próxima entrega nos vemos aquí con el doctor Arias. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Igualmente yo le doy las gracias a todos y sobre todo a ti, y bendiciones para todos y sobre todo viva Cuba Libre, que creemos que pronto vamos a alcanzar la libertad. Dios mediante. Muy buenas.